poner la mente en un partido que es súper importante contra un rival que viene entonadísimo, que viene de ganar nada más y nada menos por 30 puntos a Baskonia en Baskonia, que viene ganando creo que 9 de sus últimos 10 partidos, tomadas las dos competencias que juega. O sea, vamos a agarrar al equipo del momento. Y bueno, hay que estar muy concentrado y preparado para poder jugar bien ese partido. Y Gran Canaria es un equipo que ha alternado partidos de mucho ritmo y partidos de mucho menos ritmo, ¿no? O sea, se adapta a los dos juegos. Entonces, veremos cómo nos plantea a nosotros, o cuál es la idea de ellos contra nosotros. Es un equipo que tiene un perímetro, tiene jugadores en el 1 y en el 2 y en el 3 muy buenos, muy determinantes. Algunos más defensivos, otros más talentosos a nivel ofensivo, Slaughter, Albisi, Gilpatrick, Beirán, y poder tener un buen control de ese juego perimetral para que, no digo que los grandes no lo sean, pero sí el juego interior de ellos vive mucho de su dinámica ofensiva perimetral y de su juego de bloqueos directos. Es un equipo que sabe a lo que juega, indudablemente, y defiende, así que va a ser una buena prueba. Nosotros tendremos que seguir con nuestra línea y hacer un par de ajustes específicos. Tampoco tenemos tanto tiempo para adaptarnos al rival, pero algún ajuste específico obviamente siempre haremos, que llegado el momento. Ahora todavía no. Recién, bueno, obviamente que hay alguno de mis asistentes que está dedicado a Gran Canaria ya hace una semana, pero sabe que a mí no me tiene que traer nada hasta que no traiga.